Como lo decíamos en los avances, hablar del tema hídrico, de lo que sucede hoy con la sequía, con el agua, con las medidas que se están tomando, sobre todo en la zona, digamos, en el área metropolitana, ya sabemos que está en la primera hoja hoy de la información. Recibir hoy a una asociación, una organización, de un movimiento de ciudadanos que precisamente se dedican a evaluar y a poder tomar conciencia de lo que sucede ambientalmente, también está en la tapa del libro, porque bueno, tenemos que escuchar qué sucede desde allí. Hoy recibimos a Ana Filippini y a Raúl Viñas. Ellos son del movimiento Movus, que es un movimiento por un Uruguay sustentable. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí también. Vamos primero a preguntarle, Raúl, ¿qué es Movus? Para que todos lo puedan entender. Movus es un movimiento que se creó hace ya más de 10 años, en el cual trabajamos ciudadanos comunes en diferentes temas, siempre pensando hacia el futuro. El nombre del movimiento Movus significa Movimiento por un Uruguay Sustentable. Y es hacia eso que vamos, o sea, pensar el país no solamente en términos de quinquenios, no solamente en los términos que generalmente se piensa desde el sistema político, sino buscar pensar el país hacia adelante, hacia 30, 50 años o más, y ahí tomamos posiciones en diferentes temas y siempre buscando la mejor comunicación, incluso con el sistema político. Somos asiduos concurrentes al Palacio y a los ministerios y demás, a fin de tratar de influenciar un poco sobre esos temas en base al conocimiento que logramos con el trabajo de muchos compañeros. Justamente, Ana, hablaban de ciudadanos, el trabajo de compañeros, ¿quiénes lo integran para también entender quiénes están analizando este tipo de información para que justamente ustedes sean un referente? Bueno, nosotros tenemos ciudadanos y ciudadanas comunes que participan en el movimiento y después tenemos gente que tiene especificidades. Exacto. Tenemos ingenieros, tenemos, bueno, Raúl, que es meteorólogo, gente que trabaja en biología, o sea, muchos rubros que de acuerdo a, digamos, a la crisis que haya en el país o a las temáticas, pueden aportar y especializarse y analizar en eso. para desde ahí Claro. hacer los planteamientos que ustedes hacen. Raúl, justamente como meteorólogo, ¿cuál es la situación hoy desde el punto de vista de ustedes? Tanto, bueno, la situación objetiva que tenemos a nivel del clima, pero bueno, ¿cómo ven ustedes la situación país con la dificultad hídrica y las medidas que se han tomado desde el gobierno? Desde el punto de vista meteorológico estamos en un momento complicado. Tuvimos 3 años del fenómeno de la Niña, un fenómeno que se asocia en nuestras latitudes con precipitaciones normales o por debajo, y en este caso fueron muy por debajo. Si sumamos las precipitaciones del año 20, 21 y 22, lo hizo el INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología, lo presentó en una gráfica, se ve que fueron las más bajas en el trienio, o sea, la suma de los 3 años fue la más baja de los últimos 80 años. Evidentemente una situación que fue llevando a la degradación de los niveles de agua en los suelos, que llevó por supuesto a problemas hídricos que fueron afectando diferentes partes del país y últimamente a esta crisis específicamente en la cuenca del Santa Lucía, cuenca que no ha recibido agua, cuenca en la cual el consumo de la agricultura, el consumo de la industria y también el consumo que se hace por parte de las ciudades que dependen de esa cuenca para su abastecimiento de agua potable, llevó a que nos quedemos hoy sin siquiera las reservas que tenía el sistema. El sistema tenía reservas que se han venido planificando de hace tiempo. Hay planes desde el año 70, por ejemplo, que llaman por la construcción de algunas de las que no se hicieron y también planificaban las que están hechas. En la actualidad nos encontramos con este problema grave que nos lleva a repensar todo el sistema, a repensar cuáles serían las mejores medidas hacia el futuro y entendemos claramente que la medida más importante a tomar hoy es reparar la red de agua. Porque si no reparamos la red de agua, el agua que se agrega al sistema se va a perder la mitad. Es una medida que... Recordémosle a la gente de qué se trata esto, de las pérdidas que están teniendo, Claro, ¿verdad? El la sistema, OCE. que la mitad, cuéntelo usted. La OCE lo que tiene es que declara abiertamente que la mitad del agua que saca del río Santa Lucía no es nunca facturada. Una parte importante, más de la cuarta parte, se pierde específicamente por pérdidas reales y otra parte por algunos otros problemas de facturación que tendrían que también ser analizados. La reparación de la red
que costaría, según dijo el ingeniero Castanino, el gerente de la OCE, 400 millones de dólares. Entendemos que es la prioridad porque si la red no está bien, todo lo que se agregue al sistema va a ser agua para perderse. Es un gasto grande, dicen que podría no haber ese dinero, pero por otro lado estamos viendo que se está dispuesto a pagar 700 millones de dólares para sacar agua con bastante baja seguridad y con muchos problemas del Río de la Plata, con una fijación a que eso se haga en la localidad de Aratirí sin haber estudiado el río. Arasati. Ahí está, Arasati, disculpa, contémoslo, sí. el proyecto Neptuno Arasati. Justamente, Ana, cuéntanos, desde el punto de vista de ustedes, lo acaba de dejar arriba de la mesa Raúl, este proyecto ustedes tienen muchos cuestionamientos. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ven de corto, mediano y largo plazo? Para nosotros es fundamental replantearse toda la producción en el sentido de, como decía Raúl, no hacer un plan para el gobierno que viene, ni para el próximo año, ni siquiera para ahora, porque ahora no hay nada que no sea la lluvia que pueda solucionar de inmediato la situación. Pero sí, por ejemplo, hacer un plan real sobre el uso de la tierra. Yo he trabajado muchísimos años en el tema de cambio climático y desde hace más de 20 años que se está analizando que el cambio del uso de la tierra, y en el Uruguay ha habido un gran cambio del uso de la tierra, es lo que va a traer mayores problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una tierra compactada, una tierra impermeabilizada, como es el caso de los monocultivos forestales, que hay más de 1 millón de hectáreas de monocultivos forestales, en lugares donde antes había una tierra que filtraba, que hacía que el agua que estaba en la superficie llegara a ser agua subterránea. Uno de los problemas graves que tenemos hoy es que, aparte del uso intensivo del agua subterránea que se está haciendo en muchas partes del país, está el tema de que al estar la tierra compactada, es muy difícil que esa agua subterránea se reponga. Entonces, por otro lado, en la cuenca de Santa Lucía, que es la que le da agua al 60% de la población, a todo Montevideo y a otras partes, esa agua es un agua que está extremadamente contaminada y se sabe desde hace muchísimos años. La OCE decía en el año 2015, estamos utilizando mucho dinero en químicos para poder potabilizar el agua, cosa que no hacíamos 10 años antes del 2015. Quiere decir que tenemos reservas de agua o el agua que estamos utilizando en este momento es muy poca, la poca que hay está en muy mal estado. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es replantearnos qué vamos a hacer nosotros de acá en más, porque este tema no es hoy, puntualmente. No es, y viene de hace mucho va tiempo, a llover, ¿verdad? Y se solucionó todo. No, Exactamente. no se va a solucionar. Y venimos tirando con que va a llover hace muchos años, ¿verdad? Claro. Yo creo que en Como eso única estamos todos de respuesta. acuerdo. Como única respuesta, y además estos ciclos de escasez de agua que van a venir, va a venir un ciclo de inundaciones. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que realmente planificar para tener una tierra que sea capaz de absorber la cantidad de agua que necesita las aguas subterráneas para mantenernos después. Cuando falta el agua subterránea es fundamental. Antes de irme a esta pregunta que te quiero hacer de cuál sería esa propuesta, cómo hacemos para llegar a esto y si son viables las propuestas que están arriba de la mesa, que esa la dejo para vos, Raúl, ahora, pero quiero terminar con Ana. Vos planteabas esto de tenemos un agua que tiene alto nivel de contaminación. ¿Estamos bebiendo un agua segura a pesar de eso por el tipo de mecanismo que se está trabajando desde OCE o hay un nivel de inseguridad con el que tenemos que estar alertas? Mirá, la verdad
Es que no lo sabemos. Bien. En el día de ayer estaba hablando el presidente de OCE que está de acuerdo con liberar todos los análisis que se hacen al agua. O sea, son secretos. No sabemos. Nadie sabe realmente qué es lo que tiene el agua y los controles que se hacen. Recuerdo a Andrés Abt, fallecido durante el COVID, el ex alcalde del municipio CH, que en su momento él habló de si se estaba tomando en el municipio agua que no tenía determinados contaminantes y la preocupación por trabajar ese tema. Luego él, bueno, ya no está con nosotros y todo ese planteamiento había quedado por ahí, pero recuerdo el planteamiento de un alcalde que planteaba eso. Te hacía la pregunta, que te la dejaba ahí. ¿Cuáles son las propuestas hoy? Sabemos que arriba de la mesa está Casupá, está Arasatí, está esto, seguir poniéndole cloro, sodio, aumentando estas medidas. ¿Cuáles son las que ustedes consideran que hoy deberían estar en el primer eslabón de la cadena de cantidad de cosas que hay que hacer? Lo decían ustedes. ¿Cuáles son los primeros y cuáles son los temores sobre lo que se está evaluando? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución y las leyes. Las medidas que se tomen para cambiar la situación del agua no pueden ser tomadas solamente en un ámbito, por ejemplo, político. El artículo 47 llama a la participación general en los temas que tienen que ver con el agua. El artículo 47 de la Constitución me refiero. Eso sería lo primero para empezar a trabajar, porque tenemos que trabajar dentro de una legalidad. Después tenemos varias cosas para ver. Yo te decía recién que arreglar las redes es algo que se tiene que hacer. Tiene que haber dinero para ello de alguna manera. Es la inversión que se repaga más rápido porque en pocos años, en 4 o 5 años, los efectos de eso se notan. Los planes anteriores que existían llaman por la construcción de represas como reservas. El ambiente ha cambiado un poco. Ahora habría que analizar cómo defendemos el área alrededor de esa represa y de esa reserva de agua para que el agua que está en esa reserva sea buena, que no sea contaminada y que la represa no termine siendo un criadero de cianobacterias, por ejemplo. Entonces, no es solamente la obra física de la represa, es analizar toda la zona de la cuenca que sirve a esa represa para asegurarnos de que el agua esté en condiciones. Tomar agua de una segunda fuente, que se habla como una gran alerta que se ha dado ahora, y sí, es cierto, es necesario. La gran mayoría de las localidades del país solamente tienen una fuente. Paysandú se sirve del río Uruguay, Salto se sirve del río Uruguay, Colonia se sirve del río de la Plata. Sacar agua del río de la Plata puede ser una buena idea. Fue rechazada en los años 70. En los planes de los años 70 se rechazó por salinidad y por costo. Hoy el costo es alto, pero existen mecanismos que podrían mejorar a nivel tecnológico. En un nivel con utilización de químicos y demás, la potabilidad del agua. Lo que es más caro es buscar la desalinización. Entonces lo que tenemos que buscar es en el Río de la Plata un lugar que no esté expuesto a las cianobacterias y no tenga intervenciones del agua del océano, o sea, que no tenga intrusiones salinas. Las intrusiones salinas ahora vemos que llegan hasta la represa de Aguas Corrientes en el Santa Lucía. Por eso tomamos agua que sale del otro lado de la represa, pero que contiene mayor cantidad de cloruro de sodio. ¿Hay algún punto que ustedes conozcan que sería mejor que esta zona de Arasatí? Bueno, tenemos, por ejemplo, que alejándonos un poco más de Montevideo, Juan Lacase se sirve del Río de la Plata y no ha tenido problemas. Entonces no entendemos por qué esa fijación con hacerlo en Arasatí. ¿No han tenido respuesta al respecto? ¿Han podido conversar con las autoridades? Hemos conversado con varias autoridades, no con las de la OCE específicamente. Tenemos pendiente una reunión con el nuevo ministro de Ambiente. Nosotros nos venimos reuniendo con los ministros de Ambiente desde antes. Yo creo que desde la ministra Muslera en el gobierno de Mujica. Siempre nos hemos reunido con todos. Con todavía no hemos logrado tener una reunión. Esperamos tenerla para plantear que podemos dar un poco de ayuda también en algunas cosas, sin estar en la orgánica, sin tener eso que a veces pasa de celos de una organización a otra, que esto lo hace la OCE, lo hace la ANCAP, lo hace la UTE, por fuera de todo eso. Pero lo principal, lo que te decía al principio, lo que se haga tiene que ser con participación de la gente. Yo quería volver a eso, quería justamente ir a eso.
¿quién es la gente que debería participar? Porque obviamente, ¿cuál es la voz que representa a todos los usuarios que somos toda la población de la zona afectada? ¿Cómo se elige a ese usuario que está en representación? Porque los parlamentarios son nuestros representantes, la voz del pueblo, ¿verdad? Y por allí ha habido participación, ha habido un llamado a sala. Hay una herramienta. ¿Cuál sería? Hay una herramienta que la provee nuestras leyes también, la provee la Ley Nacional de Aguas, que son las comisiones de cuenca. Cada pequeña cuenca puede y debe tener una comisión. La comisión, de acuerdo con lo que marca la ley, está compuesta por representantes de los usuarios grandes, o sea, las industrias, los agricultores, los ganaderos, todos los que trabajan, que utilizan el agua de la cuenca. Que conocen el tema. El Estado y la sociedad civil. Los usuarios que tenemos que cuidar esa agua porque es la que bebemos, por ejemplo. Los que tenemos ese tipo de relación con el agua. El problema es que la ley esa que preveía, le quitó todo incentivo. Porque en el último artículo dice que lo que hagan esas comisiones no será vinculante. Entonces, ¿cuál es la razón? En definitiva, el que final puede ser es letra muerta. O sea, nos juntamos a charlar con buena intención. Podés hacer un montón de propuestas, pero nunca se van a llevar a cabo. Y la realidad demuestra, porque la gente estuvo ahí y estuvo participando, y la realidad demuestra que nunca se llevaron a cabo las propuestas de la gente. Es momento quizá de esa conversación. Les preguntaba antes, lo pregunto de vuelta ahora para ya cerrar. ¿Hay algún pedido de instancia de reunión, de conversación? Me decían que con el Ministerio de Medio Ambiente sí. ¿Con las autoridades de OCE no ha habido posibilidad? Las autoridades de OCE son las autoridades administrativas que manejan el tema, pero no son las que deciden toda la política. Hemos tenido cruces de opiniones contrarios, porque por ejemplo en el tema del proyecto Arasatí se está licitando y supuestamente en 15 días se van a abrir los sobres de una licitación de un proyecto que se plantea a las empresas sin un estudio ambiental. O sea, hay un estudio, de todas formas, sí, un estudio de prefactibilidad que habla de 90 impactos, de los cuales 25 podrían ser muy relevantes. O sea, hay un estudio, no es que no se ha hecho nada, pero no está el estudio de impacto ambiental, que es lo que ustedes están manifestando y que podría generar costos después de hecha la licitación. Digo, para decirlo muy resumido. Exacto. Guardamos agua embotellada, ¿qué hacemos con esta situación? Y nos vamos ya con esto. Cuidamos el agua que tenemos, colaboramos lo más posible en que se ahorre y que se utilice en forma adecuada, y tomamos esto como una política futuro. Aun cuando haya abundancia no podemos regalarla, no podemos quitarle el valor que tiene. Ahora nos damos cuenta de lo que vale aquí en la ciudad. La gente del campo se ha dado cuenta en otros momentos. Ahora que nos damos cuenta nosotros, tenemos que valorizarla y entender también, por ejemplo, que no podemos darle agua gratis a empresas solamente para que la contaminen. Que es, por ejemplo, en el caso de los amigos UPM, en estos momentos le estamos dando todos los días 7 millones de metros cúbicos para que lo contamine, o sea, para que suelten esa agua, sus contaminantes, y eso equivale a 14 días del consumo de Montevideo. Son diferentes cuencas. Sí, pero son es toda diferentes la misma cuencas, agua. No tendríamos esa agua ahora aquí. Pero de todas formas, el planteamiento sobre lo que sucede allí en UPM queda hecho. Muchísimas gracias y esperemos que podamos hablar de soluciones rápidas y de a largo plazo en próximas reuniones. En eso estamos tratando. Gracias. Un